Buenos días. Hoy vamos a comenzar con el sexenio revolucionario, sexenio democrático, que va a suponer la caída, el final de la reina Isabel II al exilio y el momento, el inicio de un periodo que va a ahondar más quizás en lo democrático, va a ahondar más en el liberalismo y que, bueno, tras ese primer momento que teníamos de esa revolución que se da en el año 68, después de esa victoria de Alcolea que se va a producir, en el que las tropas isabelinas van a perder y la reina Isabel, que se encontraba en San Sebastián de vacaciones, va a exiliarse directamente en Francia. Y se van a hacer cargo también esas juntas que habíamos visto, esas juntas revolucionarias que existían, que se habían producido por ese movimiento revolucionario que había ocurrido por todo el país. Vamos a ver un poquito dentro de este esquema que hoy he podido poner aquí. Bueno, vamos a ver eso, cuáles son las causas que van a llevar primero a la revolución. Habíamos visto un poquito cuál era la política que había ocurrido, y ahora después voy a hablar de esa crisis industrial. Era lo que más habíamos hablado en la última clase. Habíamos hablado de una crisis económica, una crisis de subsistencia, de malas cosechas, una crisis financiera, una crisis industrial. Se había ido ya ese boom del ferrocarril que habíamos visto. Bueno, pues finalmente va a tener eso su final. También vamos a tener unas causas políticas, que son ese desgaste del gobierno moderado desde dentro, desde fuera, el pacto de Ostende que habíamos visto en el 66, y también esa aparición, el desgarramiento del partido progresista, como había degenerado o había llevado a un partido todavía más a la izquierda, que era el Partido Demócrata, que perdía la libertad absoluta de prensa, pedía también un sufragio universal masculino, sin ninguna cortapisa, sin ningún problema con respecto al dinero que se tuviese. Simplemente todos los varones mayores de 21 años deberían poder votar. Esto es lo que había llevado en este momento. Y bueno, vamos a ver cuáles son los tres momentos que vamos a tener dentro, o en los que se puede dividir este sexenio revolucionario del que vamos a hablar, hasta que lleguemos al final, con la implantación de la restauración de una monarquía parlamentaria, que será este movimiento de restauración que llevará a cabo Cánovas del Castillo, y que será finalmente puesto por el pronunciamiento del general Martínez Campos. Vamos a ver cómo se construye este sexenio democrático revolucionario, que va desde el 68 hasta el 74, como digo, en tres épocas distintas. Va a haber una primera que va de 1868 a 1870, que va a ser un gobierno provisional. Este gobierno provisional va a acabar con las juntas, va a hacer una disolución de las juntas revolucionarias y de esos voluntarios de la libertad que eran considerados demasiado reivindicativos y demasiado hacia la izquierda. Se va a proceder también a una libertad de prensa,
a una libertad de reunión, a una libertad de asociación y libertad de cátedra en las universidades y en las escuelas de secundaria. Se va a reponer en sus puestos docentes a todos los que habían sido expulsados por expresar sus ideas, que eran contrarias a la reina. Algunos de ellos, los propios grandes políticos de la época, como Giner de los Ríos o Castelar. Se va a derogar la lista de libros negros o libros prohibidos que habían aparecido. Era uno de los aspectos más negativos de aquella ley Moyano de la que habíamos hablado, que determinaba pues, que existían algunos libros, o bueno, no la propia ley Moyano, sino la aplicación que se le había dado. Recordad que a partir del concordato, en ese momento de concordia con la Iglesia Católica, se le había dado la posibilidad de censura a la Iglesia Católica, con lo cual va a ser ella quien había llevado a cabo esta censura. Pues a partir de este momento, esos libros prohibidos van a dejar de serlo. Va a ocurrir otra vez, como ya había ocurrido previamente en otras ocasiones. Eso habíamos visto desde Carlos III, que fue el primero, cómo se va a expulsar también a los jesuitas una vez más. Se va a imponer una cosa importantísima, que es el sufragio universal masculino por primera vez en la historia de España. Se va a convocar unas elecciones con el sufragio universal masculino, y se van a convocar también esas elecciones para unas cortes constituyentes para crear una constitución en 1869. Será la Constitución de 1869, que es una constitución parlamentaria y monárquica. Será monárquica, aunque con rey primero, pero luego dejará de haber rey. El gobierno provisional, además de esto, va a excluir del gobierno a los demócratas por considerarlos el ala más izquierda de los revolucionarios, lo que va a llevar también a la decepción de las clases más bajas de la sociedad, el proletariado, que vamos a ver ahora después cómo a partir de la llegada de Fanelli en el 68, pues vamos a ver cómo se van a inclinar a estas nuevas tendencias, en este caso de Fanelli. Van a ingresar en la primera internacional socialista en la región española, pero va a ser una sección con estos ideales que han entrado de Fanelli en la parte anarquista. Como ya comenté, la primera internacional se debatía entre el marxismo y entre el anarquismo, entre Bakunin y Marx y Engels, que esa lucha entre unos y otros va a llevar finalmente a la expulsión de los anarquistas de esta primera internacional. Tenemos, después de esta expulsión, vamos a ver cómo se transforma el Partido Demócrata. Se va a convertir en republicano, se van a radicalizar, y además va a aparecer el federalismo. El mantenimiento de este sistema monárquico tras la Revolución Gloriosa va a provocar esta transformación del partido. Vamos a tener republicanos federalistas o demócratas republicanos, gente que se ha desilusionado con la revolución. Muchos van a integrarse en el Partido Republicano Federal. El Partido Demócrata se va a acabar disolviendo en el año 69, un año después de la revolución, después de haberse negado a entrar en el gobierno, y el principal dirigente de este Partido Republicano Federal va a ser Francisco Pi Margall, que lo vamos a ver posteriormente como presidente de esta primera república. Va a ser
del partido, como digo, Partido Republicano Federal. Habíamos visto ya todos los partidos que habían ido apareciendo. Este es un nuevo partido, no tiene nada que ver todavía con las ideas marxistas, ni con las ideas socialistas, ni nada de esto. Es un partido que es republicano y federalista. El federalismo es una doctrina ideológica que nace unida a eso, al republicanismo, y bueno, que sería hecha pues de abajo a arriba, partiendo del desarrollo de derechos y libertades individuales y también colectivas de algunas sociedades o pueblos. Y bueno, sí que estaba basado, sí tenía su origen no en el socialismo, no en el socialismo científico de Marx, que apareció en el Manifiesto Comunista de 1848, sino en el socialismo utópico de Proudhon y de Fourier, etc. La idea de que España era una monarquía, como decían, de agregación, o sea, en la que había distintos reinos y distintos territorios, pues la desechaban o no querían saber nada de esta idea. Y además sí que eran los seguidores también, en cierto modo, de estas juntas que han sido destruidas nada más tener éxito la revolución. Existían un tipo también de demócratas, que eran los llamados cimbrios, que son quizás un poquito más desconocidos para la gran mayoría del público, y estos están en el ala derecha del Partido Democrático, son demócratas, pero lo que no son es republicanos, son monárquicos, son partidarios de una monarquía constitucional o parlamentaria, porque no porque no crean en la república, sino porque lo creen como paso intermedio para llegar a lo que sería la perfección, que sería una república. Pero sin embargo directamente creen en eso. Luego, en 1869, este partido de republicanos federalistas van a acabar uniéndose a los progresistas, que en ese momento estaban dirigidos por Zorrilla y por el general Prim. Bueno, voy a tener que dejarlo un momentito. Continuamos ahora después.